práctica de transmisión del calor. Bien, entonces ahora vamos a compartir pantalla con lo que estábamos. Me dicen si la ven. Perfecto. Va, yo la veo. ¿Ustedes están viendo esta cosa? Sí. Entonces, ahora vamos a ir a lo que nos había quedado pendiente. Habíamos visto todo lo que era transmisión por conducción y veíamos que eso se producía, la transmisión por conducción, por el movimiento aleatorio, ¿sí? El movimiento aleatorio de las moléculas de las moléculas de una sustancia cuando se elevaba, así teníamos representado este movimiento aleatorio, ¿sí? Cuando se elevaba la temperatura, ¿sí? Y se producía una transmisión del calor desde una fuente a temperatura más alta a una temperatura más baja. Eso, o sea, nosotros vimos que lo hacíamos, podía ser un líquido o un gas, pero nosotros hicimos en un sólido y bueno, y comenzaba ese movimiento aleatorio y transmisión hasta que se establecía un régimen estacionario. La conducción del calor la vimos para una pared plana como de este tipo, conducción estoy hablando, y después vimos para lo que era, esto era una pared plana, toda la explicación, una tabla, vimos una pared plana compuesta y después, y cómo la podíamos representar mediante un circuito térmico equivalente y hablamos de la resistencia térmica con la que representábamos las características de cada una de las paredes, espesor, área y por supuesto el coeficiente de conductividad térmica. Y después hablamos de, esto es lo que se usa muchísimo en el tema de industria y energía y todo eso, la industria, lo que sea, o sea, las paredes de forma cilíndrica, donde había que tener especial cuidado de qué área estábamos hablando, ¿no? Muy bien. Y nos quedaba el calor por conducción, por convección. El calor por convección, acá voy a agrandar un cachito. El calor por convección, el fluido, la sustancia a través de la que se transmite el calor ya no está fija, no está en estado estable, es decir, en equilibrio estable o en reposo, sino que esa sustancia es un fluido en movimiento. Así, con un fluido en movimiento se transmite el calor por convección. El calor por convección, ustedes están viendo esto, ¿no? Si no llegan a ver algo, me dicen. Bueno, el calor por convección puede ser por convección forzada o convección natural y libre. En la convección forzada, el fluido que transmite el calor, puede ser movido por una bomba o un ventilador. La convección natural o libre simplemente aquí actúa lo que habíamos visto en hidroestática, el principio de Arquímedes, acá va actuar lo que se llama una fuerza de empuje inducida por un cambio de densidad, nada más por un cambio de densidad en el fluido. Si no entienden algo que yo estoy hablando, por favor, como siempre, me lo dicen, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna pregunta de esto? Entonces, recuerden, para la conducción del calor lo hacíamos a través de una sustancia en estado de reposo. Para la convección, la transmisión del calor por convección, lo hacemos mediante un fluido en movimiento. Ese movimiento puede ser mover ese fluido por una bomba o un ventilador con lo que se llama convección forzada o naturalmente por cambio de densidad se puede mover el fluido
entonces se llama convección natural o libre. Estas palabras las han escuchado muchas veces cuando se les vende un calefactor, cuando esas cosas. Bueno, vamos a usar para imaginarnos, primero vamos a empezar con una convección forzada, así que va a ser la más compleja porque suceden algunas cuestiones antes de empezar a transmitirse calor al espacio que lo rodea. Y entonces ahora vamos a tener que esa transmisión del calor se va a producir por dos razones. La primera es por el movimiento del fluido, o sea, el movimiento volumétrico, ¿no? Movimiento volumétrico es decir que la energía se transmite por un cambio de la cantidad de movimiento en el fluido. Y la convección, y también por un movimiento aleatorio. Tiene dos partes y entonces vamos a ver qué es lo que pasa en cada uno de esos casos. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un fluido, como por ejemplo vamos a tener un bloque caliente acá y este bloque, o una superficie, perdón chicos, una superficie caliente y que le vamos a poner que está a una temperatura, esa superficie, como sería la chapa, imagínense la chapa del calefactor, ¿no? Está a una superficie TS, a una temperatura TS. Entonces nosotros vamos a tener acá la superficie, ¿sí? Y acá vamos a tener, digamos, una cantidad de fluido que viene moviéndose en esta dirección y que entra en contacto, miren la última flecha esta que estoy dibujando, entraría prácticamente en contacto con la superficie. Esto es una cantidad de fluido, esto es una cantidad de fluido, ¿no? Una cantidad de fluido que viene moviéndose, ¿no? Esta es la velocidad del fluido. ¿Cómo comienza el tema? Y recuerden que esta temperatura que nosotros teníamos acá, esto es la temperatura de la superficie. Muy bien. Este fluido viene con una cierta velocidad, que le llamamos U, con una cierta velocidad. Ahí en el dibujito está con este coso, o sea, una velocidad finita, ¿no? Una cierta velocidad dada significa eso, ¿no? Una velocidad dada. La vamos a llamar U. Muy bien. ¿Qué pasa con el fluido? A ver, lo vamos a tratar de hacer entre todos. Cuando entra en contacto con la superficie caliente. ¿Qué velocidad va a tener? ¿Qué velocidad? O sea, ¿qué va a pasar con la velocidad del fluido cuando entre en contacto con la superficie caliente? ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Se ve disminuida? Muy bien, se va a ver disminuida. ¿Por qué? Por el rozamiento. Y entonces podría, por el rozamiento entre el fluido, o sea, la viscosidad, ¿no? Entre el fluido y la superficie. Es como, véanlo, como si fuera un fluido, como si fuera agua, pero de esto podemos estar hablando de aire, ¿no? Que es lo normal en un sistema de calefaccionamiento. Muy bien. Entonces quiere decir que el fluido acá en la superficie va a tener una velocidad, una vez que ya entró en contacto, que va a ser igual a 0. Muy bien. Mientras que, bueno, entonces, debido a las capas y a la distinta fricción, el fluido, ahí empieza la convección para después que lo transmite el fluido. Aparece una zona muy importante hasta que se produce el fenómeno de convección, ¿sí? O sea, mientras se produce el fenómeno de convección, acá todo esto que está marcado acá abajo de esta línea de punto es una zona muy, muy importante.
¿Qué es lo que sucede acá? Pero el fluido sigue en movimiento, no es que se detiene, o sea, una parte del fluido que está más alejada, digamos, alejada de la chapa, sigue en movimiento. Por lo tanto, acá, cuando entre en contacto, digamos que la velocidad disminuye a 0, acá donde tenemos el contacto, y luego, digamos que, ¿y la temperatura? ¿Qué temperatura va a tener entonces el fluido en ese momento? ¿Qué temperatura va a tener el fluido? En el momento que la velocidad es 0, ¿cuál es la temperatura del fluido? Cuando está en contacto con la chapa. Aumenta, pero... Aumenta, por supuesto, y si está en contacto con la chapa, ¿hasta dónde puede aumentar? Hasta la temperatura del bloque, Muy ¿puede ser? bien. Hasta que tenga la temperatura, de la superficie. ¿Está bien? O sea que acá se produjo una transmisión del calor entre el fluido, ¿sí? En esta parte del fluido en contacto estoy hablando, ¿no? Se produjo una transmisión del calor primeramente por conducción. ¿Estamos? Primeramente por conducción. Es decir, que es en la primera capa del fluido que está en contacto con la chapa, adquiere la misma temperatura que la superficie con la que está en contacto. Bien, pero como decíamos, el fluido se sigue moviendo. Entonces vamos a tener acá un efecto, primero por aleatoriedad y después por el movimiento volumétrico, ¿sí? El movimiento volumétrico o el movimiento global del fluido. O sea, la aleatoriedad es el movimiento de las moléculas y el movimiento del fluido, lo que os he empujado, ya sea por pongámosle acá un ventilador. Este ventilador es el que le produce el empuje acá al fluido para que se mueva. Entonces, vamos a tener que ahí se produce, se va a producir empieza a producirse la transmisión del calor. Durante se está moviendo y también por aleatoriedad. Es decir, las distintas capas vamos a tener que en la medida que se alejan las capas, va a ir disminuyendo la temperatura, va a ir bajando la temperatura para las distintas capas y la velocidad ya no va a ser la velocidad 0, sino que va a ir acercándose a la velocidad esa finita del fluido. ¿Se entiende eso? Mientras que esto que sería como superpuesto, está separado mientras que la temperatura va a ir disminuyendo a la medida que se aleja de la superficie, la velocidad va a ir aumentando. La velocidad va a aumentar ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde va a aumentar la velocidad? Más o menos. En algún momento, ¿qué velocidad va a adquirir el fluido? La inicial, ¿puede ser? No sé si entiendo muy Sí, bien. señor. Muy bien. La inicial. En general se considera que llega hasta un 99% de esa velocidad inicial, porque ahora vamos a ver por qué no llega al 100%. Pero hasta que llega al 99% de la velocidad inicial. Y la temperatura, digamos, hasta que se transmite. Ahí, en esa línea punteada, va marcando hasta que llega, acá ven que la velocidad empieza a ser como constante. Ustedes ven acá y ahí va a tener, digamos que ya no va a ir cambiando más, digamos, este módulo de la velocidad, sino que empieza a ser como constante. Ahí donde la velocidad adquiere ese 99, o pongámosle, adquiere la velocidad inicial del fluido,
¿está bien? Donde el fluido adquiere ya su velocidad inicial, hasta donde llega acá, se le llama capa límite, capa hidrodinámica, ¿sí? Capa límite hidrodinámica o de otra manera, sí, capa límite hidrodinámica. Eso es por la velocidad, capa límite hidrodinámica. Cuando alcance la temperatura que alcanza no necesariamente va a estar a la misma altura de la capa límite hidrodinámica, sino que esa temperatura la puede haber alcanzado, la temperatura ya que se mantiene, digamos, la temperatura definitiva, esa temperatura que nosotros estábamos buscando porque la podemos establecer. Entonces, por ejemplo, para calentar por convección una habitación a 23 grados, no necesariamente va a estar, va a estar en acuerdo con la capa límite hidrodinámica, ¿no? Esa temperatura que nosotros estamos buscando puede ser, puede estar más arriba, más abajo, no necesariamente. La capa límite hidrodinámica la marca la de velocidad, la velocidad del fluido. Es decir, que donde el fluido vuelve a adquirir su velocidad inicial, o por lo menos el 99% de su velocidad inicial, entonces decimos que tiene la capa libre, la capa límite hidrodinámica. Bueno, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué es lo que sucede entonces? Ya una vez que toda esta parte donde la velocidad es muy baja, ¿sí? El flujo, ¿cómo puede ser? ¿Laminar o turbulento? ¿Se acuerdan de eso? Laminar va a ser. Debajo de la capa límite, ¿cómo va a ser el fluido? Perdón, alguien me contestó ahí. Laminar. Laminar, muy bien. El fluido acá se va a comportar laminar, pero en la medida que va aumentando la velocidad, es decir, que hasta la velocidad, digamos, del fluido, debido a el aumento de temperatura, digamos, ¿sí? O sea, se produce un movimiento molecular, digamos, distinto, un aumento de la energía cinética. Aparte de la energía mecánica, o sea, la velocidad o la cantidad de movimiento del fluido, se va a aumentar esta energía térmica. Entonces aquí empieza a suceder lo que se llama la turbulencia. Entonces, la velocidad del fluido, y es así como cada vez que empiece a cambiar la velocidad, o sea, en una turbulencia, no va a tener una sola dirección, sino que va a ir cambiando su dirección. Y es así como se transmite el calor o la cantidad o la velocidad, digamos, la cantidad de calor, ¿sí? Por unidad de tiempo, la potencia. Es así como se transmite el calor hacia el interior del fluido, digamos, del fluido que nosotros tenemos, que tiene el movimiento real. O sea, que tiene esa velocidad definida que tenemos acá, ¿sí? Cuando se empieza a producir la turbulencia, ¿por qué? Porque ahora tenemos dos fenómenos, un aumento de energía térmica más la velocidad, la energía mecánica. Entonces, nosotros vamos a tener que ahí se produce la turbulencia. ¿Lo entendieron a eso? O sea, se nos aumentan las velocidades, entonces ya deja de ser un fluido laminar para pasar a ser un fluido turbulento. Y es así como transmite, digamos, el calor hacia el interior del fluido real o en el movimiento. ¿Se entendió eso? Bueno. Entonces vamos a ver, más o menos, díganme si no entienden, ¿eh? Este fenómeno de convección es una maravilla. Esto es convección forzada, lo que les estoy mostrando, ¿eh? Bueno. Entonces, tenemos debajo de lo que es la capa límite hidrodinámica, la capa límite, tenemos, digamos,
el fenómeno, o sea, el flujo se vuelve laminar. ¿Por qué? Porque una vez que entra en este extremo en contacto el fluido, ¿no? Que viene por forzada, digamos que ese movimiento mecánico del fluido es forzado por un ventilador o una bomba. Entonces, cuando entra en este extremo, la velocidad entra en contacto, la velocidad disminuye. Pero después, en la medida que el fluido, vamos en la capa de fluido ascendiendo, digamos que la velocidad ahora, debido a que acá entró en contacto y es cero, entonces va a ir aumentando hasta la velocidad inicial. Ahí donde empieza a aumentar hasta la velocidad inicial se describe la capa límite. Y dentro de esta capa límite tenemos un flujo laminar hasta que llega a esa velocidad, más la velocidad de las moléculas impartida por el cambio de temperatura, ¿no? El cambio de energía térmica. Entonces, que sería el cambio de temperatura, a pesar de que no es la misma, digamos, porque en la medida, por eso se transmite calor, ¿no? En la medida que va ascendiendo, no va a ser la misma, pero hasta que llega a la temperatura deseada, entonces hay un movimiento térmico de energía térmica y un movimiento de energía mecánica. Y es así como se produce la turbulencia, digamos acá en el límite, en la capa límite, se produce la turbulencia y de esa manera, por turbulencia, es que ingresa el calor a lo que es el fluido, a lo que es, digamos, el interior del fluido real o el fluido que nosotros teníamos en movimiento. ¿Se entendió esto más o menos? Bueno, así es Sí, como profe, se produce un el bastón calor. también. Y después, Sí, escucho. Ah, bueno. ¿qué le Entonces, pasará a ese hombre? ahí se produce entonces ya el fluido, empieza o sea, después tenemos el fluido, digamos, en movimiento, que es el que transporta todo este calor. Pero en la inicial, lo importante es cómo se inicia la transmisión de calor en la convección, que es la presencia de esa cuando se forman las capas límite. Bueno, la convección libre es algo un poco más... esto de la convección forzada, ¿saben en qué se usa mucho, chicas? ¿Vieron el ventilador que tiene la computadora? No sé si ustedes sentirán poniendo la mano, si tienen una notebook hacia la derecha, sentirán un bramido. O en la computadora de escritorio, ahí lo pueden sentir permanentemente, lo van a sentir a eso, un ventilador que hace mover un fluido. ¿Para qué? Para precisamente cada placa del circuito, ¿no? Cada plaqueta del circuito va a adquirir una cierta, vendría siendo el bloque caliente, la superficie caliente, ¿no? Va a adquirir una cierta temperatura. Entonces, se fuerza a pasar el fluido, el aire, ¿sí? Para precisamente producir en la superficie, poder, poder producir un enfriamiento para que no afecte las distintas partes del circuito, ese calor. ¿Está bien? Entonces, se lo baja a cierta temperatura, entonces nosotros vamos a tener que así se utiliza haciendo circular un fluido, digamos, para mantener, digamos, que no se produzca, ya les dije, algún daño por esa temperatura. Y entonces, ahí tenemos aire. Y bueno, entonces es por eso que se utiliza y tiene el ventilador la computadora. Bueno, bien que se los puede dañar cuando ese ventilador se rompe. Por otro lado, lo que estamos habituados nosotros, sin irnos tan lejos con la computadora, también puede suceder esto, nosotros vamos a tener lo que le llamamos la convección libre. ¿Qué sucede con el tema de la convección libre? Esto es re fácil de entender, pero bueno, ¿cómo es que nosotros calentamos una habitación a partir de la superficie del calefactor? La primera superficie, que sería la chapa del calefactor, o sea, ahí no tenemos aire en movimiento,
sino que estamos teniendo, ahí no tenemos aire en movimiento, suponemos que acá tenemos la superficie del calefactor. Y acá alrededor tenemos todo el aire de la habitación, ¿no? Aire, 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 aire. Esto no está en movimiento, sino que ahora esto inicialmente estaría en reposo, ¿sí? Bueno, le vamos a poner, en vez de velocidad o velocidad mecánica, le vamos a poner una U, así tenemos una cosa. Todo este fluido está en reposo y acá tenemos la superficie que está caliente, la temperatura de la superficie. ¿Qué va a pasar acá? Acá lo que va a pasar es que vamos a tener, va a haber un cambio, es decir, el fluido que está en contacto, el fluido que está acá en contacto con la superficie, ¿qué va a pasar? ¿Qué temperatura va a tener? El fluido que está en contacto con la superficie, ¿qué temperatura va a tener? ¿O qué temperatura adquiere, mejor dicho? La misma que tiene la chapa del calefactor, ¿no? Bien, muy bien. Entonces, nosotros vamos a tener que, ¿qué va a pasar? Cuando se eleve la temperatura del aire que está en contacto ahí, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que cambia? Esto es porque lo tienen que saber porque así se calienta en la casa de ustedes los que tienen calefactor. ¿Cómo es la pregunta, profe? La pregunta es, ¿qué pasa cuando acá tenemos aire en contacto, ¿no es cierto? Tenemos aire en contacto con la superficie caliente, que sería la chapa del calefactor, ¿no? No es convección, acá el fluido está en reposo, es lo que ustedes tienen en una habitación cualquiera en invierno, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa con esta capa que está en contacto con el calefactor? ¿Qué temperatura tiene? ¿Hasta dónde se eleva la temperatura? Mejor dicho, esa es la pregunta. La del calefactor. Hasta la temperatura del calefactor. Cuando se eleva hasta la temperatura del calefactor, ¿qué pasa con las moléculas del aire? ¿Qué pasa con las moléculas del aire cuando se les eleva la temperatura? Se mueven más rápido. Se mueven más rápido y empiezan a alejarse, ¿no? Entre sí. O sea, empieza a haber un alejamiento debido a ese movimiento que vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo que baja? O sea, se mueven aleatoriamente, vendría siendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que disminuye? Cuando las moléculas se separan entre sí, en ese movimiento. ¿Qué es lo que disminuye? Tengo dos moléculas. Oh. Se me cortó, no entendí muy bien la pregunta, perdón. ¿Qué pasa cuando, o sea, se empiezan a mover las moléculas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es decir, que empieza a variar el distanciamiento entre ellas, ¿no? ¿Está bien? Al tener ese movimiento aleatorio. ¿Estamos hasta ahí? ¿La temperatura? No, no. Es porque aumentó la temperatura acá, es que empezó este movimiento. Claro. ¿Qué es lo que disminuye cuando las moléculas se alejan entre sí? Tengo las moléculas de una sustancia. Se alejan entre sí. ¿Qué disminuye, chicos? Esto va para más. Ahí contestó un chico la densidad. La densidad, muy bien. Y si disminuye la densidad, ahora yo tengo, empieza a disminuir la densidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos acá. Tengo una superficie y si disminuye la densidad, ¿qué va a pasar? Cuando disminuye la densidad, acá tengo un poco de aire con menor densidad que el anterior. Esta densidad prima, digamos, va a ser menor que la densidad cero. El aire como que se hace más pesado y va hacia arriba. Es más liviano. Bien, va hacia arriba. ¿Por qué? Porque la densidad mayor le produce un empuje. Por empuje, chicos,
empieza el aire, o si quieren se los dibujo por acá, empieza a elevarse porque se produce un empuje del aire con el aire más denso. Entonces ese aire que se desplaza hacia arriba porque es menos denso es reemplazado de nuevo, contra la chapa del calefactor por un aire más frío, o sea, con mayor densidad, ¿no? Y así, por empuje, empieza que el aire caliente, como disminuye la densidad, empieza a moverse, digamos, y se produce lo que se llama la convección natural o el calentamiento por convección natural, ¿sí? Porque existe un movimiento, digamos, vertical del aire y ese aire va siendo reemplazado, obviamente, por un aire con mayor densidad. Cuando disminuye la densidad, se produce el empuje y empieza a subir. ¿Se entiende eso? Eso es la convección natural, lo que ustedes están habituados, digamos, a ver en la casa de ustedes contra el calefactor. Por eso le dicen que es convección natural, no está vendiendo nada, sino que un fenómeno físico. ¿Vieron ustedes, sí, como cuando les venden un calefactor de convección natural y si no, con qué convección va a ser, se dice, ¿viste? Y si no, ¿cómo va a ser? Claro, miren ustedes, ¿sí? Bueno, la sanata del vendedor de calefactores. Bien, entonces, vamos acá. Disculpe si hay alguno que vende artículos para el hogar por ahí. Ahí fue un chiste. Bueno, entonces, ¿cuál es la ecuación por convección? Digamos que la convección depende de la temperatura de la superficie y la temperatura, digamos, a la cual uno quiere una temperatura del fluido, digamos, que uno quiere mantener, ¿no? Entonces ahí tenemos una diferencia de temperatura. También depende del área de la superficie, ¿sí? En la cual tiene lugar esa transferencia de calor por convección, ¿estamos? Es el área de la superficie. Y H es el coeficiente de transferencia de calor por convección. ¿Y ese de quién depende? ¿Del tipo de superficie o del tipo de fluido? ¿Qué les parece a ustedes? El coeficiente de transferencia de calor. ¿De qué propiedades depende? ¿De las propiedades de quién? Del fluido, chicos. Ese coeficiente de transferencia de calor depende del fluido que se utilice para la transmisión del calor por convección. Esta es el área donde se produce la convección, es decir, el área de la superficie donde se produce la convección, y esta es la diferencia de temperatura entre la temperatura de la superficie caliente y la temperatura a la cual uno quiere llevar, digamos, el fluido. ¿Estamos? Bueno, esta es lo que sería, que no es la misma que, como verán ustedes, el coeficiente. Nada que ver los términos, eso es muy importante aprender en la fórmula. Uno de esta fórmula lo único que puede aprender no es de una fórmula de memoria, sino interpretar que es cada término y con eso no tienen que memorizar nada. ¿Sí? Bueno, también muchas veces entra en juego, entonces si ustedes se fijan, vamos a tener lo que entrega calor, que es hasta la capa límite, es esa parte del fluido, entrega calor sensible, es decir, lo que habíamos visto para calorimetría, es decir, dependiendo de la masa de aire, de calor específico y la diferencia de temperatura. Pero también la convección se puede producir por una entrega de calor latente. ¿El calor latente para qué era, chicos? El calor latente, ¿cuándo se producía la transmisión de calor latente o la entrega de calor latente? Cuando había un cambio de estado. Bien, cuando había un cambio de estado. Entonces, ¿saben cuándo se produce la convección?
Miren qué fácil y qué casero este ejemplo, por supuesto. Después esto lo llevamos a la industria y tiene otra terminología. Pero yo se la doy así de una. ¿Vieron cuando nosotros ponemos al fuego agua, ¿no? Vamos a suponer que esta es la cacerola, esta es la llama, ¿sí? Y este es el calor que nosotros le estamos entregando desde la llama. Entonces acá la superficie del jarrito, de la cacerola, qué doméstico lo mío, ¿viste? Bueno, esto se calienta, ¿está bien? Acá tenemos todo un fluido. ¿Y qué va a pasar? Cuando llega a la ebullición, ¿sí? Empiezan las burbujas. ¿Y por qué suben las burbujas? ¿Por qué empieza a ascender el vapor? Cuando se empiezan a formar las primeras burbujas, ustedes ven que asciende el vapor y ¿qué hace? El vapor sale acá al aire, ¿no? ¿Sí o no? No me jodan. ¿Sí? Entonces, ¿por qué asciende el vapor? ¿Qué les parece a ustedes? Creo que el agua es menos densa. Claro, porque la densidad, las burbujas son muchísimo menos densas, ¿sí? Que el agua líquida. Entonces, por eso que asciende. Volvemos a la misma de antes por empuje. Bueno, ahí tienen una transmisión de calor por convección. Se produce la conducción por conducción acá en la base y una vez que empieza la ebullición, digamos, entonces empieza la convección y esto, el vapor, si ustedes llegan a poner la mano cerca de la pava donde sale vapor, se van a quemar. Entonces, esto es la transmisión, o sea, este fluido, el vapor, transmite calor, digamos, y eso es un caso de calor por convección. Es decir, cuando ustedes están cocinando, están haciendo un calor por convección. Convección, bien. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Y acá, agregado a la masa, digamos, a la masa de agua, porque el agua también transmite calor, ¿no? Si hay una diferencia de temperatura con el exterior, ¿sí? Va a transmitir calor. Entonces, vamos a tener calor transmitido, calor sensible y calor latente por este cambio de estado, ¿sí? Esos van a ser, digamos, los tipos de calor por los que se puede transmitir por convección. Bueno, y lo último que nos queda, y ya no me... Bueno, lo que les decía, como consejo, ustedes nunca traten de estudiar una ecuación, una fórmula de memoria, sino que leer nada más, no es que tienen que saber, o sea, leerla y ahí pueden ver ustedes, van a poder ver, van a poder interpretar y no tienen que saber nada de memoria. Con 2 ecuaciones se las arreglan para todo. Bueno, después de todo, las leyes de la física son 6 y se cumplen siempre. Eso es lo bueno, no son como las leyes de los códigos, que son muchas y algunas veces se cumplen, y sí, y otras no. Bueno, muy bien. Una cosa son las leyes de la física y otra cosa las leyes de las leyes de la Constitución. Bueno, vamos acá. Lo que vamos a ver, la última, y esto es muy corto porque ustedes esta parte la vuelven a ver en profundidad en Física 4, en mucha profundidad, sino que ahora es como para que vean y tengan, digamos, de la transmisión del calor por radiación. Necesitaba la conducción un fluido en reposo, necesitaba la transmisión del calor por una sustancia en reposo, un medio en reposo, eso era la conducción. Un medio en movimiento, que sería un fluido en movimiento, eso era la convección. Y la radiación no necesita nada. ¿Por qué? Porque es la radiación, es la energía emitida por las superficies, ¿no? A una cierta temperatura,
Y bueno, así como el Sol emite energía, vamos pensando en eso, todas las superficies emiten energía, ¿sí? Cuando están a cierta temperatura. ¿Está bien? Todas las superficies emiten una cierta energía cuando están a cierta temperatura. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a tener que esa emisión de energía se hace mediante ondas. Ustedes ven que la luz, nosotros estemos donde estemos, la vamos a tener, se hace mediante ondas electromagnéticas. Y no, por lo tanto, no necesita un medio de transmisión. ¿Está claro? No necesita de ningún medio de transmisión. Las otras dos sí, que el medio estuviera en reposo, que el medio estuviera en movimiento, esta no necesita ningún medio. Entonces nosotros vamos a tener acá, originalmente cuando empecé el tema, vamos a tener que las superficies emiten energía. Esperen que yo voy a volver para una primera que la vi por allá, un dibujito que tenía yo. Cuando nombré la primera hoja. Ojo, mira que me fui lejos. Bien. En la primera página de la presentación, ustedes van a tener dos superficies, ¿sí? Una superficie a la temperatura T1, otra superficie a la temperatura T2, ningún medio, y estas superficies emiten, dependiendo, energía, ¿sí? En forma de radiación, una hacia la otra, dependiendo de las temperaturas, pero sin nada en el medio. No necesitan, digamos, un medio para transmitir, ¿no? Porque esto se hace por medios de onda. Esto es una cosa muy linda que ustedes van a ver en Física 4, materia hermosa, porque deja todo de lado, toda esta parte de la mecánica para pasar a, digamos, un nivel cuántico, un nivel superior de energía. Muy bien. Entonces, van a tener acá, por donde iba yo, ya habíamos visto este tema de la convección. Acá está. Bien. Entonces, hay un límite, no es que están a cierta temperatura y las superficies pueden, pueden emitir la cantidad de energía que quieren. Entonces, hay un límite según la ley de Stefan Boltzmann, que acá tienen escrito el nombre. Ustedes van a tener, hay un límite superior de emisión, ¿sí? Para la potencia. Potencia emisiva, acuérdense que es la cantidad de calor en la unidad de tiempo, que va a ser directamente proporcional al cuarto de la temperatura de la superficie. Hay un máximo, un límite, ¿sí? Que se llama límite superior de la potencia emisiva. Bien. Entonces nosotros vamos a tener que sigma, la constante de proporcionalidad, es la llamada constante de Stefan Boltzmann, y que se mide en watt por metros cuadrados, sí, está bien, metro a la menos 2. Por unidad de superficie serían los watts por unidad de superficie, y temperatura inversamente proporcional a la cuarta potencia de la temperatura. Muy bien. Aparece entonces lo que nosotros le vamos a llamar emisividad. Y es una medida de la eficiencia, es decir, relacionada con esta energía máxima que podría transmitir, y este cuerpo que puede transmitir la energía máxima se le llama cuerpo negro. Bien, entonces, toda superficie tiene un porcentaje, puede transmitir un porcentaje, ¿sí? Puede transmitir un porcentaje de esa energía de cuerpo negro, y entonces ese porcentaje está dado por la emisividad, ¿sí? Esa emisividad es decir, un porcentaje de todo esto. Fíjense que acá tenemos sigma por T a la cuarta,
y entonces tenemos la emisividad. Entonces la eficiencia con que una superficie emite energía. Por eso esto sería como un porcentaje, una porción, digamos, de la energía del cuerpo negro. Entonces, por eso sacamos la eficiencia. ¿Qué tan eficiente es comparado con esta máxima cantidad de energía que puede transmitir un cuerpo? Y esto es potencia. Fíjense que no está por unidad de área, sino que simplemente esto está medido en watts, ¿sí? Bueno, porque el área tenemos acá, esta es la área de la superficie emisora. Esa sería la ecuación, digamos, para sacar la potencia o la rapidez con que se transmite energía por radiación. Muy bien. Acá tienen toda la explicación y como es un porcentaje, la emisividad va a variar, o sea, me indica que la eficiencia, qué porcentaje, entonces va a variar entre 0 y 1, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener que nos explica, después aparece, bueno, esto es con que emite, hasta acá la emisividad. Entonces después, dependiendo de la superficie, tenemos la incidencia, ¿sí? Que es lo que les decía, sobre la otra superficie. Por ejemplo, la superficie del Sol tiene incidencia sobre el planeta Tierra. Entonces, la incidencia, la velocidad con la radiación, con que incide la radiación, se llama irradiación, ¿sí? La irradiación. Entonces, vamos a tener que, bueno, alfa, la constante de proporcionalidad que nosotros vamos a tener. Cualquier otro cuerpo, sí, tenemos entonces una cantidad, con la cantidad que absorbe es directamente proporcional a la energía radiada. No siempre los cuerpos absorben toda la energía que se reciben por radiación. Entonces, tenemos que ese coeficiente se llama de me falta una R acá, absortividad. Está mal escrito, se llama absortividad eso. Bueno, pero esto en realidad, ¿qué me indica la absortividad? Es que si alfa es menor que 1, estamos ante una superficie que es opaca, ¿sí? Y hay parte de no absorbe toda la radiación, sino que una parte de esa radiación se refleja. Mientras más, menos, digamos, absorba de la radiación y más refleje, entonces estaríamos viendo que más opaco es una superficie. ¿Está bien? O sea que me da la opacidad de una superficie. Bueno. Con esto creo que ya estoy, les voy a avisar acá a los profes de práctica para que cuando quieran entren. Entonces vamos a tener el tema bueno, con esto tenemos el tema de transmisión de calor. Bueno, no sé si ya están los profes de la práctica. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, para hacer? No, profe, por ahora no. Bueno. Yo les recomiendo que siempre lean cuando tengan tiempo, cuando estén medio aburridos por ahí, lean estas cosas y háganme caso con cuestión de las ecuaciones. Recuerden que las ecuaciones son modelos matemáticos que nos representan un fenómeno físico, ¿sí? Entonces, es muy bueno interpretarlas y con interpretar 2 ecuaciones van a ver que no tienen la necesidad de aprenderse el montón. Bueno, los dejo con la gente, no sé si ya habrán entrado. ¿Hay alguien por ahí, profes de la práctica? Hola, hola, hola. Hola, buen día chicos, buen día Mirta.
¿Cómo están? Hola Pablo, ¿cómo te va? Ahí, espera, dejo de compartir. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, Bien, ¿vos? aquí te dejo, Pablo, con tus alumnos. ¿Sí? Bueno. Sí. Hola Tania, ¿cómo estás? Hola Mirta, hola chicos. Ustedes están ya como... no los tengo que pasar, ¿o sí? Sí. Sí, A ver. pasanos por las dudas. Mira. Sí, sí. Ponelo, si no, como Sí, sí, no, ya hospedador está. Pablo, Mirta. Ahí va el Pablo, el que llegó. Ahí está. Pablo. Y por ahí estaba, hoy se me fue a Jessica. Por ahí la vi. No Bueno, importa, con que lo hola ponga Pablo ya Jessica, está. ¿cómo te va? ¿Qué Hola tal? Mirta. Bien. ¿Cómo está? Me preguntaban los alumnos para cuándo van a estar los resultados, yo les dije para cuando yo corrija, porque les dije que yo estoy ahí demorada, ¿sí? Bueno, listo. Chao chicos, hasta luego, los dejo. Chao, profe. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao Mirta. Chao. ¿Pueden ver mi pantalla, chicos? Sí, sí. Si quieren pueden tomar agua, descansar un minuto, así y arrancamos. Sí. Así no Dale. estamos tan de golpe. Por mí bien. No, profe, gracias. Arrancamos en unos minutos. Bueno, díganme si ya están y arrancamos. Igual es algo cortito y después es les hago una charla sobre un caso de transferencia común que pueden ver en la vida cotidiana bueno, no es algo que tengan que saber, así que es algo más que nada para comentar. Sí, profe, arranquemos. Bueno, como recién vieron con Mirta, las formas de transmisión de transferencia de calor son conducción, convección y radiación. Si se fijan bien en el práctico, ustedes tienen esa tablita que pueden ver ahí en el Power, donde tienen las formas de las ecuaciones de los modos de transferencia. Está buena como resumen, tienen las unidades, fíjense que también les habla tienen la diferencia que hay entre cada una de los modelos, y que fíjense que en cierta forma cada una de ellas tiende a tener la misma forma. Fíjense que a pesar de estar la radiación con la temperatura a la cuarta, fíjense que en una ecuación abajo lo que se hace es buscar un H, ¿sí? un coeficiente, para que todas queden
dependiendo de la temperatura, digamos, elevado a la 1, por así decirlo. Y lo que se busca con esta fórmula de transformar la radiación es tratar de llevar a todas a un mismo modelo para poder englobar los tres procesos juntos, porque en la mayoría de los procesos lo que ocurre es que ocurren en simultáneo los tres, ¿sí? Entonces, para modelarlos se necesita que los tres sean de la misma forma, y de esa manera el problema se basa en encontrar, en lugar de un coeficiente como en el caso del K para la conducción, se busca un coeficiente global de transferencia. Esa es la manera de resolverlo en la vida real los problemas de transferencia de calor. Nosotros acá, igual en física, los vemos muy por encima y los vemos separados, nunca los van a ver juntos. Van a ver conducción por un lado, convección por otro y radiación por otro. Pero sepan que para procesos reales, los tres procesos conviven. Bueno, y también un poco para entrar en el tema del práctico, si lo miran, tiene dos ejercicios nada más, o sea, uno de convección y uno de radiación al final del práctico hay, y es simplemente utilizar la fórmula y despejar. Los de conducción son un poquito más complejos y son los que en general son evaluables en el parcial. Casi siempre ocurre eso. Lo que no quiere decir que convección y radiación no tengan que saberlo, lo tienen que saber, y seguramente en el final se los van a preguntar también. Bueno, para meternos en el tema, elegí un problema de conducción. Fíjense que es un ejemplo que creo que no está en la práctica, creo que no lo pusimos. Pero es un ejemplo muy sencillo que sirve para mostrar los términos y cómo se trabajaría con la conducción, cómo lo trabajaríamos. Bueno, el ejemplo dice, la pared de un horno industrial se construye con ladrillo de arcilla refractaria de 0,15 metros de espesor, que tiene una conductividad térmica de 1,7 watts sobre metro Kelvin. Mediciones realizadas durante la operación en estado estable revelan temperaturas de 1400 y 1150 Kelvin en las superficies interna y externa respectivamente. ¿Cuál es la velocidad de pérdida de calor a través de una pared que tiene 0,5 metros por 3 metros de lado? Bueno, fíjense que en el esquema se puede ver, a ver si puedo hacer que se vea. Bueno, fíjense que se muestra la pared, ¿sí? El área de transferencia, los 3 metros por los 0,5, y las dos paredes, fíjense que está una a 1400 Kelvin y la otra a 1150. Bueno, ¿cuáles son las suposiciones que tienen que tener en cuenta para resolver un problema de este tipo? En un primer caso, la misma que ustedes consideraban en fluidos, ¿se acuerdan? Que tengan un régimen estacionario. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que las propiedades no varían en el tiempo. Si volvemos a la imagen, eso significa para nosotros que, por ejemplo, si yo saco una foto a la placa donde se está haciendo la transferencia de calor, lo que ocurriría es que siempre la temperatura de este lado de la placa siempre va a ser 1400 Kelvin y de este lado va a ser 1150 Kelvin. O sea, nosotros no vamos a resolver el transitorio, es decir, no vamos a resolver la situación en la que la placa empieza a calentarse y aumenta su temperatura hasta los 1400 Kelvin y la otra hasta los 1150. No vamos a resolver ese tipo de situaciones, sino que vamos a resolver cuando el sistema ya entró en régimen, cuando la pared ya se mantiene a 1400 Kelvin y la segunda pared a 1150. Y la transferencia, fíjense que es de un lado hacia el otro, desde la temperatura mayor a la menor. Y esa conducción del calor también es constante. ¿Por qué? Porque también no varía en el tiempo. ¿Sí? Las propiedades, recordemos que para un régimen estacionario no varían en el tiempo. Bien, también otra de las condiciones que se asume es que la transferencia de calor es unidimensional. ¿Sí? Fíjense de vuelta, volviendo al dibujo anterior, solo la transferencia se realiza en la dimensión que nosotros acá pusimos como X, ¿sí? No hay, fíjense que
el problema podría ser hasta más complejo si también tenemos transmisión de calor en otra dimensión, ¿sí? Podría tener, por ejemplo, desde esta superficie, la superficie que está atrás, podría tener diferentes temperaturas y también una transferencia, con lo cual también se complica el problema. Y también podría tener una transferencia ascendente o descendente, ¿sí? Y el problema pasaría a ser en 3 dimensiones. Si bien se puede resolver, lo podrían hacer, nosotros solamente ahora vamos a suponer que es unidimensional. Y por otro lado, la conductividad térmica del material se mantiene constante, que eso tampoco ocurre en la vida cotidiana. Esto puede cambiar y puede estar también siendo función de la temperatura. Pero bueno, en este caso suponemos también que siempre se mantiene constante porque es el dato que nos dan. Así que bajo esas condiciones, uno podría plantear la resolución del problema. Bien, para entrar también un poquito en las ecuaciones, uno puede hablar de calor, y fíjense que cuando uno habla de calor, podría hablar de diferentes unidades para llamar a ese tipo de flujo de energía, por así decirlo. Hay una forma, que sería, fíjense, como la que está acá en el medio, que es hablar como flujo de calor a secas, ¿sí? Que sería en unidades de energía, fíjense que está en joules. También podríamos hablar, así como hablábamos, recuerden, con la bomba, ¿sí? Hablábamos con la bomba de la energía de la bomba o la potencia de la bomba. Acá también podemos hablar de la potencia calorífica, ¿sí? O también es la velocidad de transferencia, ¿sí? Si yo quisiera encontrar la relación entre Q punto y Q, tendría que, a ver si lo puedo escribir acá. Si lo quisiera escribir, la relación entre Q y Q punto sería Q igual a la integral de Q punto de T. ¿Sí? Que si Q punto es constante, podría salir fuera de la integral y directamente me quedaría que Q es igual a la velocidad de transferencia de calor por el delta de tiempo. ¿Sí? O sea que si yo encuentro el tiempo, fíjense que este está, podría estar en watts, así que serían joules sobre segundo. Si lo multiplico por el tiempo, me queda en unidades de energía. ¿Sí? Esa es la relación que existe entre la potencia o velocidad de transferencia. Bien, y además de esas dos maneras de presentar a la energía o al calor, también existe otra que sería expresarla en unidades de área, ¿sí? Cuando yo no tengo el área como, bueno, justo en el problema este que elegí sí tengo el área, pero en el caso de no tenerla, uno puede dejarlo expresado en función del área, para poder después, una vez que uno sabe cuál es el área en la que se transfiere, multiplicaría por el área y encontraría el calor o la potencia, ¿sí? Esta es la otra manera. Y se escribe normalmente de estas maneras. Capaz que con Mirta lo vieron como H ustedes al calor de conducción, pero lo normal en los libros, lo que pueden llegar a encontrar es ver el Q prima prima, ¿sí? ese que está ahí, o el Q comillas, sería lo que sería por unidad de área, mientras que el Q sería la energía propiamente dicho, y el Q punto, siempre relacionado al tiempo, cuando uno le pone el punto, es la potencia o la velocidad de transferencia. ¿Sí? Esa sería la notación más común y la que pueden llegar a ver. Si van a un libro de transferencia de calor como es Incrópera, que está, creo que está en la PEDCO, en uno de los enlaces nuestros, me lo van a ver de esta manera. ¿Hay preguntas hasta acá? Creo que algo escribieron en el chat, ¿no? Sí. Sí, Emilia. Vamos a trabajar siempre con esas suposiciones. Siempre ustedes ven calor unidimensional, régimen estacionario, no van a resolver el transitorio, y la otra condición que había puesto creo que era el K constante, sí. Sí, no van a hacer nada variable. Dale, buenísimo. Gracias. Bien, entonces, acá, bueno, ya tenemos las 3 maneras de escribir la ecuación. Si tomamos la ecuación de conducción, fíjense que el Q punto va a depender de las unidades del K, ¿sí? Yo puse, fíjense que acá en el problema puse Q punto porque, si volvemos para atrás al enunciado, el enunciado nos decía cuál es la velocidad de pérdida de calor, ¿sí? Es la velocidad de transferencia, o sea que nos está pidiendo, el problema nos está pidiendo Q punto,
y por más de que no nos pidiera Q punto, nos pidiera, imagínense, calor, se tendrían que dar cuenta que el K está en unidades de watts sobre metro por Kelvin, o sea, está en unidades de potencia. O sea, fíjense que en las formas de la ecuación esta, el K me termina dando las unidades del K me terminan dando lo que yo quiero sacar de Q. O sea, yo podría escribir Q y este K tendría otras unidades. Bueno, además de las suposiciones que se hicieron, también, como estamos en régimen estacionario y el Q va a ser constante, y estamos en unidimensional, podemos expresar esta ecuación de esta manera. ¿Por qué? Bueno, como es constante, digamos, la temperatura no dependería de la distancia, y podría escribir directamente como al dt a dx, escribirlo como delta t sobre delta x, imaginen, que en nuestro caso, en el problema, fíjense que x es el largo de la placa que estamos analizando, ¿sí? Es que está en la dimensión. Por eso ya directamente, en lugar de ponerle delta x, le puse el L. Y por otro lado, otra cosa a tener en cuenta es que fíjense que le saqué el signo. ¿Por qué le saco el signo? Porque el signo no tiene otro sentido, no tiene el único sentido que tiene ese signo es indicarnos que el calor va en sentido contrario del gradiente de temperatura. Entonces fíjense que eso ya también en el gráfico ya lo pusimos, y fíjense que el calor va de la temperatura más grande a la temperatura más chica. Es decir, si uno quiere ver el gradiente de temperaturas es hacia allá, ¿sí? El delta X es hacia aquel lado, va creciendo las temperaturas hacia aquel lado. El gradiente de temperaturas crece en la dirección contraria a la que se está moviendo el flujo de calor. Eso es lo único que nos indica el signo, ¿sí? Por eso es que yo ya directamente lo saco, porque nos está indicando que el calor va para aquel lado. Bien, con esas suposiciones, entonces, escribimos la ecuación, y fíjense que lo único que tengo que hacer es reemplazar por los valores. El K, que era 1,7, el área de la placa, que eran 0,5 por 3 metros, recuerden, la diferencia de temperatura, ¿sí? Fíjense que las puse para que me quedara, no importa de dónde hasta dónde elijo, las puse para que me quedara negativo, porque de vuelta les digo, el signo del calor lo único que va a indicar es el sentido. En este caso, si yo ya sé el sentido, el signo ya no me interesa. Dividido los 0,15 metros que tiene de largo en la dimensión X. Bueno, y ese calor me da 4.250 watts. Y ahí se terminaría el problema. Fíjense que era un problema bastante sencillo, pero quería darlo para poder darles todas estas suposiciones, mostrarles las fórmulas y mostrarles bueno, cómo quedaría la ecuación final y las diferentes formas que les pueden pedir el calor, que se los pueden pedir por unidad de área, se los pueden pedir como flujo de calor o como potencia. Hay un problema, en el caso, creo que es el problema 2 de la guía, que lo que no tienen es el área sí, o sea, digamos, no tienen el área, pero no tienen una parte del área. Cuando ustedes sacan el área de ese ejercicio, les recuerdo, era como un cilindro. Era un cilindro donde ustedes no analizaban la transferencia de calor en este sentido, sino que analizaban la transferencia de calor en el radio de ese cilindro, ¿sí? Como desde adentro del cilindro hacia afuera. Entonces, el área de transferencia van siendo todos los cilindritos que van apareciendo intermedios, ¿sí? Es decir, el área de transferencia va cambiando, por eso es que ustedes tienen que integrar en ese ejercicio. Y lo que ustedes del área conocen, lo que conocen es 2πr, ¿sí? Que sería el perímetro de ese cilindrito, pero lo que no conocen es el largo. ¿Sí? Por eso lo que ustedes, en ese caso, en ese problema, no dejan al calor en función del área, sino que dejan en función de la longitud, es decir, escriben Q punto sobre L, ¿no? Dejan al calor en función del largo del cilindro.
Eso también puede ser posible que lo tengan, porque digamos, sería lo mismo que este caso, lo que no tienen es el área, pero como tienen una dimensión del área, ¿sí? Lo dejan solo en función de él. Eso es un consejo más que nada para ese problema. Bien, y con esto más o menos ya les mostré cómo resolver los problemas de esta guía, ¿sí? Si bien algunos son más complejos, no solamente reemplazar esta fórmula, la idea básica de la utilización de esta fórmula es esta que les mostré en este problema. Y para hoy lo que les había traído era una aplicación, ya esto fuera de tema, ¿sí? Fuera de lo que sería los ejercicios de la guía, una aplicación de la vida cotidiana de una transferencia de calor. Como para que no sea tan aburrido, les traje el motor del auto. Pero antes de mostrarles cómo se transfiere calor en el motor, primero tendríamos que saber más o menos cómo funciona el motor. Lo que les estoy mostrando acá en esta diapositiva, les vuelvo a repetir, esto a modo de charla, no es que se les vaya a evaluar, esto no lo tienen que saber, es simplemente mostrarles cómo se transfiere el calor en el motor y cuál, en algunos casos, de los mecanismos es más importante que el otro. Bien. Bueno, fíjense que acá lo que tenemos es un motor de 4 tiempos, ¿sí? Normalmente los motores tienen 2 o más cilindros, ¿sí? Bueno, en algunos casos hay compresores que tienen uno solo, pero en el caso de los motores de los autos, en general tienen la mayoría 4 cilindros, ¿sí? 4 de estas cositas, pero yo voy a mostrarles uno, ya les puedo mostrar el principio de funcionamiento, que es lo que tienen que saber más o menos ahora para poder seguirme con la charla. Bueno, este es un motor de 4 tiempos, ¿sí? Que ya les voy a decir que está mal llamado tiempos porque no son tiempos sino carreras, ¿sí? El motor tiene 4 carreras, pero en la jerga popular se conoce como motor de 4 tiempos. Y las 4 carreras, que le da el nombre, son estas que están acá que les muestro en la diapositiva. La primera carrera es la carrera de admisión. Fíjense que el cilindro lo que tiene son 2 válvulas, una que se llama válvula de admisión y la otra válvula de escape. Esta que está cerrada, la que está abierta acá es la de admisión. Y lo que ingresa al cilindro, ¿sí? Este cilindro que está acá, es una mezcla de aire y combustible. Una mezcla que también se llama, cuando ustedes estudian los motores, se llama una mezcla fresca, ¿sí? Que está sin quemar, una mezcla sin quemar. Entonces ingresa una mezcla de aire y combustible al motor y el cilindro baja, ¿sí? Al bajar el cilindro, fíjense que al bajar el pistón en el cilindro, está conectado a algo que se llama biela, ¿sí? Que es rígido, y esa biela está conectada a un eje que se llama cigüeñal. El cigüeñal es un eje como que si estuviese quebrado, porque justamente la función que cumple al estar quebrado es que la biela, al empujar el cigüeñal, lo que sucede, como está excéntricamente unido, el cigüeñal gira, ¿sí? Entonces convierte en un movimiento alternativo en uno rotatorio. Bien, en la primera carrera entonces ingresa la masa fresca, la masa sin quemar, ingresa al cilindro, el pistón desciende, admite toda la masa para la siguiente carrera que se llama carrera de compresión. En la siguiente carrera el pistón empieza a subir, ¿sí? Y empieza a comprimir la mezcla, ¿sí? Lo que hace es elevar la temperatura y la presión del sistema. Esto lo van a ver también mucho más a fondo en la unidad que viene, que es termodinámica, primer principio y segundo principio. Fíjense que acá las 2 válvulas permanecen cerradas, y lo que permite la compresión de las 2 mezclas. Una vez que se llega a ciertas condiciones de presión y temperatura, una bujía, esta que está acá, da la chispa, ¿sí? En el caso de motores encendidos por chispa. En el caso de motores encendidos por compresión, las mismas condiciones de presión y temperatura hacen que se encienda el combustible. En este caso no, en este caso la chispa lo enciende. Se enciende y se produce la combustión.
Lo que se aprovecha acá es el calor de esa combustión, ¿sí? La combustión libera calor, calienta y aumenta la presión del gas, y lo que se produce es que esa presión empuja al pistón a una nueva carrera descendente para producir la carrera de potencia. Esta es la carrera que produce realmente el giro del motor, porque es la carrera que produce potencia, ¿sí? La que se extrae del calor que viene o proviene de la combustión. Fíjense que acá estaría el proceso donde nosotros vemos que se elevan las temperaturas. Bueno, acá también cuando hay compresión, cuando existe la compresión del gas, lo que sucede también es que aumenta la presión y la temperatura, y también es posible que haya una transferencia de calor hacia los cuerpos externos del motor. Pero en esta parte es la que uno aprovecha ese calor de combustión, y a su vez también hay una parte que siempre se va a perder porque no existe el sistema perfecto. Luego, fíjense que después de la carrera de potencia, ¿sí?, que es la que empuja el pistón, luego de la carrera de potencia viene la carrera de escape. Una vez de que el pistón llega al punto más bajo, empieza una carrera nuevamente ascendente, con la válvula de escape abierta, se liberan los gases quemados, que ya están combustionados, ¿sí? Y con eso se termina el ciclo o las carreras del motor para volver a iniciar un nuevo ciclo, ¿sí? Bueno, fíjense cosas como para comentar acá. De vuelta acá en la parte donde existe la combustión, es la parte donde vamos a sufrir más los mecanismos de transferencia de calor. ¿Sí? Fíjense que se usa ese calor para poder producir una potencia, para poder producir un movimiento alternativo y luego producir el giro del motor. ¿Sí? Transformar ese calor primero en un movimiento alternativo y luego de ese movimiento alternativo transformarlo en un movimiento rotatorio mecánico, y ese movimiento es el que, bueno, hace que uno pueda subir al auto y rodar. Bueno, en este caso fíjense que los tres mecanismos de transferencia conviven, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense que el fluido acá adentro, a pesar de que las válvulas están quietas, se mueve el pistón, ¿sí? Y se va a mover a una velocidad parecida a la del pistón. Pero fíjense también que cuando uno abre la válvula, los gases también escapan, y escapan con una cierta velocidad bastante más grande que la del pistón. Así que fíjense que acá, si uno analiza, el fluido está bastante quieto, ¿sí? Y recuerden lo que les dijo Mirta, cuando el fluido está bastante quieto, lo que sucede es que hay mecanismo de conducción, ¿sí? Hay conducción de calor hacia todas las partes del motor. En las partes donde se mueve más, que sería cuando el fluido escapa, ¿sí?, hay una gran velocidad, y en ese caso podríamos decir que predomina la convección. Pero fíjense que los dos viven juntos, ¿sí? Pero en algún momento uno pesa más que el otro. Y por último, la radiación también es importante, pero no es importante, por ejemplo, en estas carreras, porque en estas carreras las presiones y temperaturas son bastante parecidas al ambiente, ¿sí? Sobre todo las que ingresan al motor. Pero en esta parte, donde se produce la chispa, las temperaturas en la fase de la combustión, las temperaturas más altas del sistema, pueden andar en el orden de los 3000 Kelvin, la sustancia, ¿sí? Entonces, en ese momento, la radiación es importante, ¿sí? Recuerden que la temperatura ahí estaba a la cuarta, ¿sí? Así que, digamos, depende también de la diferencia, ¿no?, de las dos temperaturas a la cuarta, pero en ese momento, cuando la temperatura del fluido es tan grande, la radiación pasa a ser también importante, ¿sí? Fíjense que, si bien conviven las tres, hay momentos que una tiene mayor peso que las otras. Bien, acá en este video les muestro
el funcionamiento como para que puedan verlo un poco mejor de lo que yo les puedo haber explicado. Fíjense, ahí está la válvula de admisión, admite la mezcla fresca. ¿Sí? Fíjense que intenta ser lo más homogéneo posible, ahí les muestran la relación de lo que sería el combustible con el aire. El aire sería lo azul, las partes naranjitas serían el combustible sin quemar. Lo que se busca es que esa mezcla sea lo más homogénea posible. Fíjense que ahí ya ingresó al sistema. Este a diferencia del motor de los cilindros, se muestra con otros cilindros, un poquito lo voy a volver para atrás. Fíjense que este motor tendría cilindros de este lado y de este lado, así que es una configuración que se llama configuración en B. El cigüeñal estaría acá y las bielas, digamos, de este lado también estarían así. Atrás de este cilindro seguramente hay otros, u otros, ¿sí? Y lo que hacen es funcionar lo más sincronizadamente posible para poder producir el giro en el cigüeñal. Fíjense que ahí se cierra la válvula de admisión cuando llega al punto muerto inferior, es decir, al punto más bajo el pistón, y comprime los gases con las dos válvulas cerradas. En ese momento que dentro de lo que se llama cilindro tenemos el volumen mínimo, ¿sí? Porque fíjense que el volumen pasa a ser mínimo, los gases están en su máxima compresión, se produce la chispa, que es producida por eso que se llama bujía. Fíjense que se enciende el combustible, combustiona y empieza la carrera de potencia. Fíjense que ahí se ve bien lo que les mostraba antes de la biela y el cigüeñal. Fíjense cómo gira el cigüeñal. Esa es la carrera de potencia. Los gases se queman completamente en un caso ideal. En un caso real no pasa eso. Se abre la válvula de escape y los gases son barridos y expulsados del cilindro. ¿Sí? Y bueno, y ahí se inicia otro nuevo ciclo. Bien, como habíamos dicho, los mecanismos o modos de transferencia eran conducción, convección y radiación. En el motor del auto conviven los tres, ¿sí? Pero hoy, lo que les quería mostrar era por qué este mecanismo era el más importante en el motor, y es el de convección. Y a pesar de que los tres conviven, y los tres tienen su protagonismo en algún momento, el más importante es el de convección, y el que produce los mayores efectos visibles del calor dentro del motor. Es este de convección. La idea final de lo que les voy a mostrar, capaz que por ahí se pierden, pero la idea final es mostrarles cómo un problema de estos pasa, lo importante es determinar el coeficiente de convección, ¿sí? El H. Eso es lo que les quiero mostrar, y les quiero mostrar los efectos que produce. Bien, este es un diagrama energético del motor. Fíjense que esto que está acá, que está indicado como M.F por el QLHB, es la potencia calorífica. Es lo que yo puedo extraer de una combustión de la mezcla aire-combustible. Si yo lo enciendo y lo combustiono, si fuese perfecto, todo eso es lo que puedo extraer de esa combustión. Ese es el calor que yo puedo extraer. Esto está dibujado a escala para que se den una idea de los rendimientos, que ya más adelante vamos a ver lo que son rendimientos, y vamos a hablar un montón de rendimientos y se van a cansar de los rendimientos, pero ahora les voy a mostrar más o menos lo pobre que realmente son los motores a combustión en cuanto a rendimientos.
Como les dije, esto está a escala, y del 100% que uno puede extraer de esa potencia calorífica, solo esto que está acá, que está indicado como PV, es lo que yo puedo aprovechar para mover el motor. Fíjense que es como bastante menos del 40%. ¿Sí? Y ese es el orden en el que andan los rendimientos de los motores actuales incluso, ¿sí? El resto, lamentablemente, no se puede aprovechar. En algunos casos sí se puede hacer un aprovechamiento de la energía para mover otras cosas o para otros sistemas, pero realmente lo aprovechable para la parte mecánica es esta parte de acá, ¿sí? Que es lo que se conoce como potencia al freno. Esto que está acá como PI indicado es potencia indicada, y fíjense que esto, todo lo que está acá, es lo que se transforma de calor a un movimiento mecánico. ¿Sí? Es lo que yo finalmente les mostraba como el movimiento rotatorio. Hay una parte de todo ese movimiento que se pierde en fricción, que es este pedacito que estaría acá. No sé si ustedes pueden ver un puntero, si no... Sí, se ve, profe. Sí, bueno. Sí, sí. Bueno, este pedacito que está acá sería lo que se lleva al motor en fricción. Una parte de esa fricción se transforma en calor y otra parte se pierde en los componentes, que sería esto que se llama acá como Q misceláneo, ¿sí? De las partes misceláneas, las partes que en partes más imprescindibles del motor se pierde ese calor. Fíjense que en la parte de arriba acá también hablamos de calor, pero este calor que está acá por encima es el calor del refrigerante, ¿sí? Debido a las altas temperaturas que tienen los gases, y recuerden que yo les dije, en la parte más alta, en las temperaturas más altas, se llega al orden de los 3000 Kelvin. En esos momentos uno lo que tiene que hacer es refrigerar el motor, ¿sí? Porque eso dañaría las partes mecánicas. Si bien los materiales están diseñados para poder soportar esas temperaturas, muchas veces lo que puede pasar, y si bien otra cosa también a tener en cuenta, la temperatura del fluido no es la temperatura de los componentes, obviamente, ¿no? Pues si los componentes llegaran a esa temperatura, también correrían el riesgo de fundirse. Entonces lo que se hace también para poder alivianar esa carga o ese estrés que van a tener los materiales es refrigerar el motor. En algunos casos con algún líquido, y en otros casos la misma geometría hace que se refrigere, ¿sí? Esos son motores muy modernos, pero en la mayoría de los casos lo que se hace es pasar un líquido que refrigere el motor. En la mayoría de los casos es agua lo que refrigera el motor. Entonces, ese líquido extrae parte de ese calor, y esa parte de extracción del calor es lo que ustedes ven acá arriba. Esta manga que ven acá arriba es el calor del refrigerante. Fíjense que una parte de esa fricción se la lleva al refrigerante, ¿sí? Y otra parte se la llevan los componentes. Esto que ven acá, la parte del medio, esto que parece más grueso, está escrito como H. H es entalpía, pero no es otra cosa más que la energía que todavía tienen los gases al escapar, ¿sí? Los gases de escape tienen mucha energía que no se aprovecha, que a veces se puede hacer recircular, y lo que pueden hacer es recalentar los gases antes de que ingresen al cilindro, ¿sí? Entonces de esa manera se puede aprovechar un poco más. Pero fíjense la proporción de lo que yo aprovecho y lo que se está yendo, es casi lo mismo, ¿sí? Lo que se está yendo por escape nada más, no lo que se va por calor al refrigerante. Fíjense que yo acá estoy hablando de los calores dentro del motor, pero no estoy hablando de los métodos o modos de transferencia. Sepan que, bueno, que obviamente los modos son los tres, ¿sí? Los tres, tanto como conducción, convección y la radiación, ¿sí? Bueno, fíjense entonces, esta es la energía que se pierde en el escape. Una parte de ese escape es algo que no lo vimos anteriormente en las diapositivas, es esta entalpía que es de la combustión incompleta. En un motor real lo que sucede es que normalmente hay parte de esa mezcla que no explota, que no combustiona, y se pierden gases sin quemar. Entonces hay una energía que no se logró, no
no pudo completar la combustión y no se pudo extraer calor, obviamente. Y se liberan al sistema o al medio ambiente sin combustionar. Otra parte se va por el escape, pero ya combustionada. Pero lo que no quiere decir que no tengan calor todavía para entregar. Todavía tienen mucho calor para entregar. Los gases de escape abandonan el motor a 1500 Kelvin aproximadamente. ¿Sí? No son, si bien no son los 3000 Kelvin que yo tenía en el momento de más alta presión y más alta temperatura, pero todavía tienen energía disponible para entregar porque están a una temperatura mucho más elevada que la temperatura ambiente. ¿Se entiende eso, no? Es decir, todavía tienen energía disponible, ¿sí? Y eso lo estoy perdiendo. Otra parte, fíjense, que está reflejado acá, es el Q que se pierde también por componentes de cuando, digamos, esto que está acá es, digamos, este canalcito, y este canalcito es lo que abandona el sistema, lo que sale por el caño de escape del auto. Y estos pedacitos que se ven acá son que se van, primero un Q, aparte a lo que yo le decía, partes misceláneas, partes componentes del motor. Por ejemplo, antes de escapar a la atmósfera, seguramente hay componentes que se van calentando dentro del caño de escape, los que están a los costados se van calentando y ese es el calor que figura acá. Y otra parte que tampoco se puede evitar la pérdida es la energía cinética que tienen esos gases, porque escapan a una velocidad muy alta, ¿sí? Y eso tampoco se puede aprovechar. Y realmente necesito que tengan esa energía cinética, ¿sí? Necesito que tengan esa energía cinética porque si no, no escaparían del cilindro. Yo necesito que escapen del cilindro para que la nueva masa fresca vuelva a entrar. Entonces, sí o sí lo necesito y sí o sí tengo que asumir esa pérdida, pero uno tiene que tener en cuenta que es energía sin aprovechar, ¿sí? Y es esa energía cinética de los gases de escape. Y otra parte de los gases de escape que también se logra refrigerar con el refrigerante, ¿sí? Esto sería, de vuelta, un flujo de energía del motor. Fíjense lo ineficiente que sería el sistema, que solamente puede aprovechar menos del 40% de esa energía para generar potencia mecánica. Y obviamente, en los modos de transferencia conviven los tres mecanismos que ustedes vieron. Bien, entrando ahora sí al modo de transferencia que es más importante en el motor, o que genera los efectos visibles más importantes. Yo les dije que el problema de del mecanismo, los problemas de estos digamos, de convección, la mayoría se basaba en poder encontrar el coeficiente de convección o coeficiente de película. Que en este caso, fíjense que como yo puse las fórmulas acá, está escrito como HC. H sub C. Bueno, para encontrar el H sub C, lo que se hace es un análisis adimensional. Fíjense que un análisis adimensional es aquel que relaciona números adimensionales. De los números adimensionales que les estoy mostrando acá, hay uno que ustedes conocen perfectamente, que es el número de Reynolds. El número de Reynolds, fíjense que está en función de la densidad, la velocidad. Esto que está escrito como V es el diámetro del pistón, ¿sí? Se escribe como V, pero fíjense que es el diámetro, ¿sí? Este es lo que tenían como diámetro en las fórmulas, y la viscosidad absoluta, ¿sí? Así que bueno, el Reynolds ustedes lo conocen, y al Reynolds se le suman dos números más que se llaman Nusselt y Prandtl. El Nusselt lo que relaciona, fíjense que es justamente el coeficiente de convección forzada en este caso, con el diámetro del pistón y la conductividad térmica, el K. ¿Sí? Este es el de, recuerden, es el de conducción. Después está el Prandtl. El Prandtl lo que relaciona es la viscosidad absoluta, la conductividad térmica y el CP. El CP lo van a ver en la unidad que viene, en termodinámica. El CP es el coeficiente a presión constante del fluido. ¿Sí? Es un coeficiente asociado al gas. Pero tienen que entender que depende de la sustancia. Fíjense que, bueno, casi todos dependen de la sustancia, salvo estos que dependen de la geometría y la velocidad del fluido, ¿sí?
Bueno, entonces, para poder encontrar el HC, o el coeficiente de película, o coeficiente de convección, lo que se hace es utilizar una correlación de este tipo, que relaciona los tres números adimensionales, donde A, M y N son coeficientes, ¿sí?, que están previamente determinados para cada situación. Entonces lo que uno tendrá que hacer es buscar en esa tabla esos coeficientes, A, M y N, y uno podría encontrar la relación entre los tres números. Entonces fíjense lo que hacen. Uno determina el número de Reynolds sabiendo la velocidad a la que se mueve el fluido, ¿sí?, velocidad promedio, como hacíamos en fluidos. Fíjense que acá se mezcla todo, se mezcla transferencia de calor con lo que ustedes vieron en fluidos. Entonces uno, determinando el número de Reynolds y determinando el Prandtl, que también depende de la sustancia, fíjense, del Cp y de la conductividad térmica del material, uno a través de esta correlación encuentra el Nusselt. Y una vez que encuentra el Nusselt, encuentra el coeficiente de convección o coeficiente de película, ¿sí? Esa sería la manera de llegar al coeficiente de película. Y es lo que les dije. Generalmente los problemas de convección se basan en encontrar ese coeficiente de película. Bien, esa es la manera de encontrarlo. Bien, entonces ahora analicemos lo que pasa en el motor realmente. Bien, en el motor lo que ocurre, fíjense, es que si bien yo les dije que las temperaturas dentro del cilindro, las temperaturas máximas normalmente de la sustancia llegaban a 3000 Kelvin, los componentes del motor no tenían esas temperaturas, tenían temperaturas más bajas. Bueno, ¿eso es por qué? Porque uno busca a través de la geometría y de los materiales y de la refrigeración de que los materiales permanezcan a temperaturas mucho más bajas, ¿sí? Los tiempos, tengan en cuenta que los tiempos de contacto con la sustancia son cortos, porque los ciclos se producen muy rápido, ¿sí? El pistón se mueve a una velocidad de entre 10 y 20 metros por segundo. Entonces son velocidades que, si bien son rápidas, ahora les voy a mostrar otras velocidades que son más altas, hacen que los tiempos dentro del motor para los mecanismos de transferencia sean cortos. Pero eso no quiere decir que no sean significativos sus efectos. Bien, entonces fíjense, estas son todas las partes del motor. Acá lo único que tengo que marcarles, distinto a lo que vieron, es que la válvula de admisión es esta. Esta es la admisión. Está al revés de lo que habíamos visto en los dibujos anteriores. Y esta es la válvula de escape. ¿Sí? Fíjense, bueno, está escrito acá. Válvula de admisión y válvula de escape. Bien, fíjense que entonces estas son las temperaturas promedio en los ciclos. La superficie del pistón está a unos 300 grados centígrados. El refrigerante podría llegar hasta 105 grados, ¿sí?, en las partes más calientes. Los aros, estos son los aros que sellan lo que sería la cámara con la parte de abajo, que sería donde yo les mostré las bielas y el cigüeñal, donde está el cárter del motor. Es lo que aísla esos dos sistemas, lo que hace que esto sea un sistema cerrado. El pistón, que está a unos 190 grados centígrados. El aceite, que acá dice 70, pero puede estar un poco más caliente también, ¿sí? La pared del cilindro, fíjense, 185 grados centígrados. Fíjense que acá el conducto de admisión está a unos 60 grados. La bujía a unos 600 grados centígrados, ¿sí?, la que produce la chispa. El conducto de escape a unos 450 grados centígrados. Y la válvula de escape, fíjense que es lo más caliente, que está a 650 grados centígrados. Bien. Ahora yo les voy a hacer una pregunta, a ver qué opinan ustedes, y me gustaría que contesten. Yo les dije que el motor, acá como está, acá, tiene temperaturas, vamos a suponer en el momento que están las temperaturas máximas. Acá adentro hay en el orden de aproximadamente de 3000 Kelvin. ¿Sí? Fíjense que a pesar de
tener 3000 Kelvin de temperatura acá la sustancia, fíjense que las paredes, el pistón, están más o menos a unos 300 grados centígrados. Y acá en este caso 200 más o menos, ¿no? Bueno, la bujía está a 600. Recuerden que es donde se produce la chispa, así que ahí es donde se producen las temperaturas más altas de la sustancia. Bien, entonces fíjense, la pregunta ahora va. Yo les dije que los gases escapan a unos 1500 Kelvin. Ahora fíjense, la pregunta va a esto que es bastante llamativo. ¿Por qué acá las temperaturas son tan altas en la sustancia y los componentes están bastante más fríos que la válvula de escape, siendo que la temperatura a la que escapan los gases está a 1500 Kelvin, a la mitad de lo que están las sustancias adentro del cilindro? ¿Qué se les ocurre a ustedes que puede estar pasando acá? ¿No hay una pérdida de energía cuando se expande el cilindro? Cuando se expande la cabeza del pistón, se expande el espacio Sí, se y ahí expande, pierde pero temperatura. sí, cuando hay una expansión es cierto que, que disminuye la temperatura, pero yo voy al momento, fíjate que el momento que escapan los gases es un momento muy pequeño, o sea, un instante de tiempo muy pequeño. Si escapan los gases se van muy rápido. Y así como se va muy rápido, también la chispa o el momento que los gases están a la temperatura más alta también es muy chico. Y en ese momento el pistón está acá arriba, cuando se producen las temperaturas más altas. Y aún así, en la expansión de los gases, hay momentos que tenés 2000, 2000 Kelvin, 2500, ¿sí? Escapan a 1500, pero en la cámara van a estar más calientes que lo que escapan. Y aún así, fíjense que los componentes que rodean la cámara están a una menor temperatura que la válvula de escape. Y la válvula de escape ve los gases salir a 1500 Kelvin. Entonces, ¿qué se les ocurre que puede estar pasando? Es algo bastante raro, ¿no? Porque la temperatura es la mitad. Fíjense que es la mitad. Y sin embargo, la válvula de escape está más del doble de la temperatura que están los componentes que rodean el cilindro. Incluso fíjense que está más caliente que la bujía. Que la bujía es la que produce la chispa, o sea, la que está en contacto directo con la combustión. Creo que entendí mejor la pregunta. ¿Puede ser por convección que el fluido le transmite temperatura cuando sale? Exactamente. El efecto relacionado o el efecto que tiene que ver en esto que les estoy mostrando es el efecto de convección. Y por eso era lo que quería llegar, y era que la convección era la que tomaba el protagonismo de los tres mecanismos. Y era el más importante y el que generaba los efectos visibles más importantes en el motor. Y el efecto visible primero que presenta es que la válvula de escape es el punto más caliente del motor, de los componentes, ¿no? No siempre que nos sacamos de encima la sustancia, porque bueno, la sustancia sí logra temperaturas más altas. Pero en cuanto a componentes del motor, la válvula de escape es la más caliente de todo el sistema. Y eso es debido a, como dijo el compañero, a la convección. Bien, ¿cómo podemos explicar esto? Fíjense, para entenderlo mejor. Acá dentro del cilindro, yo les dije que había más o menos en las temperaturas más altas 3000 Kelvin. Pero ¿qué ocurre? Adentro del cilindro, el fluido se mueve aproximadamente a la velocidad del pistón. ¿Cuánto es la velocidad del pistón? Yo les dije el orden de 10 metros por segundo a 20 metros por segundo. Tal vez más en algunos casos cuando el motor es más rápido, pero más o menos, para tener una idea, el orden de magnitud es ese. Que si bien es una velocidad alta, vamos a suponer por ahora que es una velocidad baja. Y si es una velocidad baja, y se mantiene aproximadamente, digamos, quieto el fluido, ¿cuál es el mecanismo preponderante? No entendí.
Sí, ¿Cuál es el mecanismo de transferencia de calor preponderante cuando el fluido está quieto? la conducción. La conducción, ¿sí? Como suponemos que la velocidad es baja, vamos a decir, bueno, la convección la dejamos de lado. La conducción es más importante. Y como les dije que también está a 3000 Kelvin, en algún momento las temperaturas son muy altas, vamos a decir que los mecanismos más importantes en estos momentos para lo que está dentro del cilindro son la radiación y la conducción. Cuando abre la válvula de escape, ¿sí? Cuando se abre la válvula de escape, fíjense lo que ocurre. Acá vamos a mezclar un poquito de lo de fluidos. Cuando abro la válvula de escape, imagínense que todo este fluido se está moviendo en esta sección. Recuerden que esto es cilíndrico, ¿no? Se mueve en esta sección. Cuando paso la válvula de escape, tiene menos de esta sección, porque fíjense que la caña de la válvula también le está quitando sección, así que... Pero imaginemos que tenemos esto, que tenemos esta sección. Imaginemos que la válvula de escape es muy finita. Entonces fíjense que pasamos de una sección grande, de una tubería grande, a una pequeña. ¿A qué les hace acordar eso? Recuerden que acá la válvula de admisión está cerrada. ¿Al tubo Venturi puede ser? Exactamente, al tubo Venturi. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, ¿qué pasaba con la velocidad acá? Acá teníamos una velocidad del orden de 10 metros por segundo, 20 le había dicho. ¿Qué pasa con la velocidad acá entonces? Si acá tenemos una velocidad. ¿Qué pasaba con continuidad? Si yo quiero escribir continuidad, velocidad por área. El caudal es constante, ¿no? Porque lo que se mueve acá adentro va a ser lo mismo que sale. Porque acá esta válvula está cerrada. Pero aumenta la velocidad en el área. Exactamente, recuerden que si el caudal es constante, como el área disminuye, tiene que aumentar la velocidad. ¿Sí? Y la velocidad, por la diferencia de áreas, aumenta muchísimo. Recuerden que también acá adentro, los gases están a una presión y a una temperatura elevada. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo abro la válvula de escape, lo que tengo de este lado es presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que los gases quieren escapar muy rápido. Sumado al efecto que la sección está disminuida, esta velocidad es muy, muy, muy grande. ¿Qué tan grande? Tan grande que anda en el orden de la velocidad del sonido en el propio medio. Y se puede lograr el bloqueo de fluido. ¿Qué es el bloqueo? El bloqueo es cuando se llega a la velocidad del sonido y no puede salir más fluido que ese que está saliendo en ese momento. No hay manera de que salga más. Por más de que yo siga aumentando la presión dentro del cilindro, como está bloqueado, nunca va a salir más de esa cantidad. ¿Por qué? Porque se logra la velocidad del sonido en el medio. Eso no es algo que tengan que saber tampoco, pero bueno, pero eso es lo que ocurre. La velocidad, imagínense, una velocidad del sonido en el propio medio y a una temperatura elevada. Como para que se den una idea, la velocidad del sonido en el aire anda en el orden de los 300 metros por segundo, que es muy diferente a los 10 metros por segundo que estábamos acá. Imagínense que para los gases que están acá, que están a una temperatura elevada, la temperatura del sonido en el propio medio es más alta todavía. Así que podría llegar al orden, no sé, por tirar entre 500 y 1000 metros por segundo, ¿sí? Entonces, fíjense que los órdenes de magnitud son mucho más grandes de la velocidad. Bueno, entonces ya con ese concepto, ahora nos vamos a ir a las fórmulas. La velocidad acá es muy grande, entonces, ¿qué pasaba con las ecuaciones? Bueno, si la velocidad es muy grande, lo voy a empezar a exagerar acá. Si la velocidad es muy grande, ¿qué pasa con el número de Reynolds? Aumenta, ¿no? ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿Vamos? La velocidad es muy grande, el número de Reynolds aumenta. Si el número de Reynolds aumenta, ¿qué pasa con el Nusselt? También. Fíjense, aumenta el Nusselt. Si aumenta el Nusselt, ¿qué pasa entonces con el coeficiente de convección o de película? También aumenta. También aumenta.
¿sí? Y fíjense que a medida que aumenta más la velocidad, va a aumentar más el Reynolds, va a aumentar más el Nusselt y va a aumentar más el coeficiente de película. Y si el coeficiente de película aumenta, ¿qué pasa con el calor? Se aumenta el coeficiente de película. Va a haber mayor transferencia de calor. Por convección. ¿Sí? Y eso es exactamente lo que ocurre en el punto de la válvula de escape. Las velocidades son tan altas que aumenta tanto el Reynolds, aumenta muchísimo el Nusselt, y eso hace que aumente el coeficiente de película, el coeficiente de convección, y por eso en este lugar la convección es el mecanismo más importante. Tan importante que, a pesar de tener la mitad de la temperatura, la sustancia, que la que tienen adentro del cilindro, la transferencia de calor es muy grande y los componentes se calientan mucho más. Sumado a eso, también ocurre que es muy difícil de refrigerar este punto. ¿Sí? Entonces, por eso también ocurren estos efectos que están acá. Que la válvula de escape sea el punto más caliente. Ahora imagínense la situación. Ese punto más caliente donde pasan los fluidos pasan el producto combustionado, ¿sí? Pasa la mezcla que ya está quemada. Esa mezcla, lo que produce, y a una temperatura tan elevada, lo que produce también, sumado a este calor que transfiere, produce corrosión. Digamos, la válvula de escape está sometida a todo. Profe, perdón. Ya no se te ve el mouse, sí, es que está señalando algo. No señalé nada. Ok. Ahí si quieren lo señalo. Como les decía entonces, la válvula de escape está sometida a todos los efectos. No solo al calor, sino que también a la corrosión de los gases que escapan quemados. Entonces, debido a esa corrosión y también al esfuerzo mecánico, ¿sí? Porque también tiene que sellar fíjense que sella el cilindro, ¿sí? Los gases con su presión lo que hacen es presionar sobre la válvula y mantienen el sello de esa válvula de escape. Entonces también está sometida a esfuerzos mecánicos, y son esfuerzos mecánicos reiterativos porque son todos los ciclos haciendo lo mismo. Así que está sometida también a lo que se llama, lo que se conoce también en la jerga como fatiga. Entonces lo que ocurre con la válvula de escape, que sufre tanto, lo que termina ocurriendo es que la válvula de escape termina siempre, o casi siempre, cuando falla, rompe en este sector, en la caña. ¿Sí? Y para el que haya tenido la suerte de poder haber visto válvulas, seguramente vio válvulas rotas, y las válvulas rotas eran válvulas de escape. No sé si alguien tuvo la oportunidad de verlas, pero generalmente están rotas acá. ¿Sí? Y es por eso mismo, porque están sometidas a temperaturas muy altas, sufren la corrosión, y es muy difícil de refrigerarlas, ¿sí? Además de que están sometidas a un esfuerzo reiterativo, como les dije. Entonces, fíjense que el mecanismo de conducción pasa a ser, de convección, perdón, pasa a ser muy preponderante en el caso del motor sobre los componentes. Eso es lo que les quería mostrar hoy de los mecanismos de transferencia, y también sumarle el plus de mostrarle que también combinan lo que saben de fluidos acá. Bien, y esto para mostrarle, para finalizar, son circuitos utilizan mecanismos también de transferencia de calor para poder refrigerar el motor. Fíjense que en este lado se ve el refrigerante que va al motor. Fíjense que sale el refrigerante, en primera instancia sale frío, ¿sí? Se lo hace circular por todas las partes del motor, ¿sí? Igual que en este ciclo, en este caso, fíjense que este es el motor que está en B. Se lo hace circular por el motor, enfriando los componentes, para luego volver a esto que se llama, y lo conocen ustedes como radiador, que consiste en un serpentín, ¿sí? Bastante largo, donde circula el refrigerante, y en el cual se le hace circular una corriente de aire. Lo que hace circular la corriente de aire es este ventilador. Entonces el aire va enfriando de vuelta,
por el mecanismo de convección, principalmente, y conducción, los dos, las temperaturas son bastante bajas, así que radiación no sería muy importante. Entonces, a través de este serpentín que pasa esta corriente de aire, se enfría el líquido que viene de enfriar las partes y vuelve a entrar al sistema para poder volver a refrigerar el motor. También fíjense que se usa, ¿sí? Si uno quiere usar este circuito, podría meter, por ejemplo, el refrigerante caliente, hacerlo pasar por otro serpentín, donde se le hace circular una corriente de aire fresca, donde ese aire ahora extrae el calor, y imagínense que va al interior del habitáculo del auto, y vuelve frío al sistema otra vez. Entonces acá también tengo calefacción, entre comillas, gratuita, ¿sí? Digamos, porque la obtuve del calor generado por el motor, ¿sí? Y eso sería una manera también de calefaccionar el habitáculo del auto. ¿Sí? Así que bueno, ahí eso es para mostrarles también que desde este lado del refrigerante también se usan los mecanismos de conducción y convección, sobre todo porque, bueno, como las temperaturas del refrigerante son bastante bajas, la radiación no es muy importante. Bien, con esto creo que es la última. Sí, con eso terminé. Bueno, esta es la bibliografía. Este apunte estaba en Pedco, pero lo voy a volver a subir porque tenía un par de errores que corregí, así que ahora en un ratito más se lo subo y ya lo tienen disponible. ¿Tienen alguna pregunta? Creo que les diste tanta información, Pablo, que quedaron ahí como... Sí, demasiado. Sí, tremendo. Recuerden que esto no lo evaluamos, ¿sí? Era simplemente para mostrarles un poco más allá de la física y ver algo ya más aplicado de la transferencia de calor. Y también, bueno, había parte de termodinámica, porque también les mostré los ciclos, ¿sí? Cosa que vamos a ver en las unidades que vienen, y hay también de fluidos, así que mezclaba como los tres temas de la física en esto. A mí me habías... ya. Sí, consulta. En el tema de los parciales, ¿hay alguna fecha tentativa para este parcial de lo que es calor y deformaciones térmicas y mecánicas? La verdad que no sé. Jessica, ¿vos tenés una idea de eso? ¿Cómo ibas a hacer para esto? No. Quiero ver primero cómo salen o sea, cuántos quedamos ahora para reorganizarlo, cómo seguimos. Porque, les voy a ser sincera, o sea, habíamos como reorganizado la cursada por la cantidad de gente que había, pero bueno, se nos están conectando de a 20, 25, 28, no sé, muy poca gente. Lo cual, no sé, o sea, después se presentan al parcial, pero bueno, es como que las actividades, no sé, o sea, como voy a ajustar en función de cuánto, o sea, de cómo queden en el, ahora después del recuperatorio, digamos. Así, ahí les daremos bien. Sí, lo que pasa es que es difícil evaluar a alguien que no, o sea, en la manera presencial uno ve las caras cuando rinden y todo, pero acá como no tenés esa posibilidad, digamos, y no se están conectando, es difícil. Sí, lo que me dice Inés, o sea, la verdad que, o sea, Inés pregunta si suman los que vienen a clase. La verdad que estaría buenísimo, lo que pasa que, bueno, sinceramente es que tampoco nosotros nunca dijimos que la cursada es obligatoria, o sea, la presencialidad, entre comillas, ¿no? O sea, el conectarse no es obligatorio, pero también nos es muy difícil como también hacer un seguimiento, o bueno, o nos pasa como pasó en el parcial, ¿no? Que tomamos cosas que se charlaron en clase y a la mayor parte de la gente le va mal, y bueno, eso tiene que ver con que los temas se charlan en la clase, o sea, bueno, para eso es la clase. Ahí está, me parece, el beneficio de los que se conectan y de los que no. Pero bueno, respecto a cuándo va a ser la próxima fecha, dennos una semana más como para acomodarnos bien
que hagamos una bajada de todas las cosas que hicimos hasta ahora para ver cómo seguimos con la cantidad de alumnos que haya. Me parece que alguien más quería preguntar algo, pero más de lo que estabas dando vos, Pablo. Sí, sí.